Elizabeth estaba sentada en el borde de la cama, mirando fijamente la nota que sostenía entre sus manos temblorosas. Las letras estaban borrosas, pero las palabras, escritas con una caligrafía familiar, quedaron grabadas en su memoria para siempre. Lo siento, pero ya no puedo seguir viviendo una mentira. Me he enamorado de otra persona y me voy con ella. No intentes encontrarme. Richard. 30 años de matrimonio cabían en unas frías líneas. Leyó la nota una y otra vez, como esperando encontrar otro significado, otra explicación. Pero las palabras permanecían inalterables, crueles en su sencillez. El dormitorio donde Richard y ella habían vivido durante tantos años le pareció de pronto extraño. Elizabeth se levantó y fue al armario. La mitad de su ropa había desaparecido, sus trajes, sus corbatas, sus jerseys favoritos. Lo había planeado. Se había estado preparando. Y ella no se había dado cuenta de nada. «Dios, ¿cómo he podido estar tan ciega?», susurró Elizabeth, apoyándose en la pared. Miró lentamente alrededor de la habitación. Las fotografías de las paredes eran de su boda, de sus vacaciones en Italia 5 años atrás y de su 25º aniversario de boda. En todas ellas parecían felices. ¿O era solo una ilusión? En ese momento sonó el teléfono. La pantalla mostraba el nombre de su vecina, Margaret. «¿Lizzie? ¿Estás bien?» Margaret sonaba preocupada. «He visto a Richard salir con las maletas esta mañana». Elizabeth respiró hondo, intentando mantener la compostura. «Se ha ido, Maggie. Ha dejado una nota. Dice que se ha enamorado de otra». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Ahora mismo voy», dijo Margaret con decisión. «No hagas ninguna tontería». «No, no lo hagas», respondió Elizabeth. «Necesito estar sola, ni se te ocurra negarte. Me voy ahora mismo». Elizabeth se hundió en el sillón junto a la ventana, el mismo donde le gustaba leer por las tardes. ¿Cuántas veces Richard le había traído el té aquí? ¿Le había besado la sien? ¿Le había dicho que la quería? ¿Era todo mentira? 15 minutos más tarde, Margaret estaba sentada junto a Elizabeth en la cocina, sirviéndole una fuerte taza de té. Eran amigas desde hacía 20 años, desde que Margaret y su marido habían comprado la casa de al lado. 30 años, Maggie. Se quebró la voz de Elizabeth. Construimos un negocio juntas. Le he dedicado toda mi vida. ¿Recuerdas cómo empezamos? Una pequeña tienda de antigüedades, solo él y yo. Lo aprendí todo sobre muebles antiguos. Me pasé horas estudiando catálogos, fui a subastas. Y ahora tenéis una cadena de 5 tiendas, añadió Margaret en voz baja. Tenemos, sonrió Elizabeth con amargura. Ahora ni siquiera sé qué queda de ese nosotras. Escucha. Margaret cogió la mano de su amiga. Tienes que revisar tus cuentas, ahora mismo. Algo no va bien aquí. Elizabeth miró sorprendida a su amiga. ¿De qué estás hablando? Vi a Richard a la salida del banco la semana pasada. Parecía preocupado. Y no era la primera vez. Y hace 2 días me lo encontré en la ciudad con una joven. Salían del restaurante de Antonio. Elizabeth sintió que el corazón le daba un vuelco. Antonio's era el restaurante favorito de ella y Richard. Habían celebrado allí todos los aniversarios de su matrimonio. «¿Por qué no me lo habías dicho antes?», susurró. No estaba segura. No quería disgustarte sin motivo. Pensé que tal vez se trataba de una reunión de negocios. Elizabeth se levantó y se acercó al ordenador. Le temblaban las manos al introducir su contraseña de banca electrónica. «Dios mío», susurró mirando la pantalla. «Esto es imposible. ¿Qué pasa?» Margaret se acercó. «La cuenta está casi vacía, y hay algunas transacciones extrañas, cantidades enormes. Mira», señaló la pantalla. 20.000 transferidos la semana pasada, 30 hace 2 semanas, y más, y más. Margaret apretó con fuerza el hombro de su amiga. «Necesitas un abogado, Lizzie. Necesitas un abogado ya». Elizabeth siguió hojeando el extracto. De pronto, sus ojos se posaron en una transacción. «¿Qué es esto de Golden Crown Jewelers?», murmuró. «Hay un total de 50.000... ¿Una joyería?», se sorprendió Margaret. «¿Compraste algo allí?». «No», respondió Elizabeth con voz helada. Nunca había oído hablar de ella. Abrió un nuevo navegador y encontró rápidamente la tienda.
Era una boutique cara del centro de la ciudad especializada en diamantes. «Así que le compró joyas», susurró Elizabeth. «Con nuestro dinero común». Margaret observó en silencio cómo su amiga seguía estudiando los extractos bancarios. A cada minuto que pasaba, el rostro de Elizabeth se volvía más y más tenso. «Hay facturas de restaurantes, hoteles. Dios mío, hasta le ha pagado el spa». Su voz temblaba de rabia. «Es todo nuestro dinero, Maggie. Dinero que hemos ganado juntas». Elizabeth se quedó sentada, incapaz de apartar los ojos de los números de la pantalla. Sentía que su mundo no solo se derrumbaba, sino que se hacía añicos, y en algún lugar de su interior empezaba a surgir la rabia, no histérica, sino fría y calculadora. «¿Sabes qué, Maggie?», dijo, volviéndose lentamente hacia su amiga. «Tienes razón, necesito un abogado, y voy a hacer que responda de todo». Aparecieron nuevas notas en su voz, acerada, decidida. Era la voz de una mujer dispuesta a luchar. «Conozco a un abogado», dijo Margaret. «Jonathan Miller. Está especializado en casos como este. Le llamaré ahora mismo». Elizabeth asintió y volvió al ordenador. Ahora miraba los números con otros ojos, no como una esposa traicionada, sino como una mujer que reunía pruebas. «Imprímelo todo», le aconsejó Margaret mientras marcaba el número del abogado. «Cada transacción. Vamos a necesitarlo todo». La impresora zumbó, escupiendo una página tras otra. Elizabeth las colocó en una carpeta, ordenada y metódicamente. Ya no le temblaban las manos. Ahora sabía lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, Elizabeth se despertó con el agudo timbre del teléfono. El reloj marcaba las 7:30. El número era desconocido. «¿Señora Elizabeth Porter?», preguntó una voz femenina oficial. «Sí, soy yo. Soy Martha Davidson, del First National Bank. Siento llamarla tan temprano, pero es urgente. Hemos detectado una actividad inusual en su cuenta de crédito». Elizabeth se sentó bruscamente en la cama. «¿Qué cuenta de crédito?». «No tengo ninguna cuenta de crédito». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Señora Porter, según nuestros registros, hace 3 meses pidió un préstamo de $250,000 garantizado con su casa». Elizabeth sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. «Tiene que haber un error. Yo no he firmado nada. Tenemos todos los documentos necesarios con su firma». La voz del banquero se puso tensa. «Señora Porter, el pago del mes pasado está atrasado. Si la situación no se resuelve en una semana, nos veremos obligados a...». «Estaré en el banco dentro de 1 hora», interrumpió Elizabeth. «Por favor, ten preparados todos los documentos». Pulsó el botón de desconexión y se quedó sentada unos minutos, intentando comprender lo que había oído. 250,000. Contra la casa. Su firma. «Richard, ¿qué has hecho?», susurró. 45 minutos después, Elizabeth estaba sentada en el despacho de Martha Davidson, mirando el contrato de préstamo. La firma se parecía a la suya, pero... «Es una falsificación», dijo con firmeza. «Nunca he firmado estos documentos». Martha suspiró. «Señora Porter, los documentos fueron debidamente notariados. Aquí está su sello y su firma. ¿El notario William Baker?». Elizabeth miró el sello. Nunca había oído hablar de él. «Trabaja en el distrito central de la ciudad», explicó Martha. «Señora Porter, comprendo su vergüenza, pero... Mi marido falsificó mi firma, pidió un préstamo enorme contra nuestra casa, y ahora se ha ido con otra mujer. ¿Y tú llamas a eso vergüenza?». Martha se movió ligeramente en su silla. «Quizá debería hablar con nuestro departamento jurídico». «Oh, créeme, lo haré», se levantó Elizabeth. Y no solo con su departamento jurídico. Cuando salió del banco, llamó inmediatamente a Jonathan Miller, el abogado que Margaret le había recomendado. Afortunadamente, pudo concertar una cita para las 11. $250,000, repitió Jonathan, mirando las copias de los documentos. ¿Y eso es además del dinero que sacó de vuestra cuenta conjunta? Elizabeth asintió. Había unos 100,000 más, todo lo que habíamos ahorrado durante años. ¿Y el negocio? Aún no he revisado los documentos de la empresa. Tengo miedo de lo que pueda encontrar allí. Jonathan se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Señora Porter, seamos claros. Su marido ha cometido un delito grave, falsificación y fraude, pero no será fácil demostrarlo. ¿Por qué? Yo no firmé esos papeles.
pero su firma estaba certificada ante notario. ¿Y sabes qué? Estoy casi segura de que este William Baker es tan falso como tu firma. Elizabeth sintió que la desesperación la invadía. ¿Así que simplemente va a huir con todo el dinero? No necesariamente. Jonathan se inclinó hacia adelante. Pero tenemos que actuar con rapidez e inteligencia. Lo primero es comprobar todos los documentos de la empresa. Lo segundo es encontrar a ese notario. Si realmente no existe, esa será nuestra base. Lo tercero es bloquear todas las cuentas a las que tiene acceso. En ese momento, el teléfono de Elizabeth vibró. Un mensaje de un número desconocido. Hola, cariño. ¿Qué te parece mi pequeña sorpresa? Richard me pidió que te dijera que estás intentando demostrar algo en vano. Todos los documentos están en perfecto orden. Besos, tu nueva nuera. Elizabeth sintió que se le sonrojaba la cara. En silencio, le mostró el mensaje al abogado. «Estupendo», sonrió de pronto Jonathan. «Nos están dando las pruebas ellos mismos. Quédate con este mensaje». «¿Por qué?» «Es solo una burla. Es una confesión, señora Porter. Confirman que sabían que los documentos eran falsos. Y también es presión psicológica, que también usaremos». Elizabeth respiró hondo. «¿Qué hago ahora?» Ahora irá a su despacho y recogerá todos los documentos de la empresa. Todos y cada uno de ellos. Mientras tanto, yo empezaré a investigar a ese misterioso notario. Cuando Elizabeth salió, su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. «Por cierto, cariño, no te preocupes por las tiendas. Ya nos hemos ocupado de su futuro. Besos». Agarró el teléfono con fuerza. Ahora sabía con certeza que aquello era una guerra, y ella no iba a perder. El despacho del abogado Jonathan Miller estaba situado en un viejo edificio del centro de negocios de la ciudad. Elizabeth subió las escaleras hasta el tercer piso con una pesada carpeta en la mano. En los últimos 3 días, había reunido todo lo que pudo encontrar. Extractos bancarios, documentos de la empresa, copias de contratos. La secretaria la condujo a un amplio despacho donde, además de Jonathan, había otro hombre, alto, canoso, de mirada penetrante. «Elizabeth, te presento a Peter Anderson», le presentó Jonathan. «Está especializado en delitos financieros y ha aceptado ayudarnos con su caso». «Encantado de conocerla, señora Porter». Le estrechó la mano Peter, aunque las circunstancias no son las más agradables. Elizabeth se sentó en su silla y abrió la carpeta. «He encontrado algo interesante en los documentos de la empresa». Sacó varios papeles y los extendió sobre la mesa. «Aquí está el contrato de venta de nuestra tienda principal en Oak Street. Se firmó el mes pasado. El comprador es Crown Investments LLC». Peter cogió el documento y lo estudió detenidamente. «Crown Investments. Interesante. ¿Recuerdas la joyería donde solía comprar tu marido?» «Golden Crown Jewelers», asintió Elizabeth. «¿Crees que hay alguna conexión?» «Estoy casi seguro». Peter sacó su tableta y tecleó rápidamente algo en ella. «Sí, la hay. Ambas empresas están registradas en la misma dirección, y la fundadora es la misma, Alexandra King». «¿Es ella?», preguntó Elizabeth en voz baja. «¿Con la que se fue Richard?» Jonathan y Peter se miraron. «Eso parece», dijo Jonathan. «¿Y sabes qué? Esto podría ser nuestra moneda de cambio. Si podemos demostrar que la tienda se vendió a un precio más bajo a una parte relacionada». «¿Cómo que a un precio inferior?», le interrumpió Elizabeth. «Mira el importe de la transacción». Peter señaló la cifra del contrato. $300,000. Es un edificio en el centro de la ciudad, con todo el equipo y el inventario. ¿Cuánto vale realmente?» Elizabeth sintió que se le cortaba la respiración. «Por lo menos el doble. Nosotros la compramos por $500,000 hace 10 años y ahora los precios de las propiedades han subido mucho». «Así es», asintió Jonathan con satisfacción. «Se llama liquidación de activos». Richard vendió deliberadamente la tienda por una miseria a la empresa de su nueva novia. Y aquí hay otra cosa interesante. Elizabeth sacó otro documento. Un contrato de alquiler de almacén firmado hace 2 meses. El alquiler es de $10,000 al mes. ¿Es mucho?, preguntó Peter. ¿Por un almacén vacío en las afueras de la ciudad? Elizabeth sonrió con amargura. El precio habitual no supera los $3,000. Y déjame adivinar, ¿el casero también es pariente de la señorita King? Peter volvió a coger su tableta. Así es. Una empresa llamada Royal Storage Solutions. Genial.
Jonathan empezó a tomar notas. Este es el patrón. Estaba sacando dinero a través de pagos de alquiler inflados. En ese momento, llamaron a la puerta. Entró la secretaria. Señor Miller, hay un fax de un detective privado para usted. Jonathan cogió los papeles y los hojeó rápidamente. Enarcó las cejas. Oh, esto se está poniendo interesante. Nuestro misterioso notario, William Baker, murió hace 2 años. ¿Qué? Elizabeth dio un respingo en su silla. Así es. El verdadero William Baker era notario, pero murió de un ataque al corazón en 2022. Alguien utilizó sus datos personales y su sello. Pero, ¿cómo es posible? ¿No existe algún tipo de registro de notarios? Lo hay, responde Peter. Pero no se comprueba con la frecuencia que debiera, sobre todo si los documentos se redactan a través de testaferros. Elizabeth se reclinó en su silla, intentando comprender todo lo que había oído. ¿Y ahora qué? Jonathan puso todos los documentos en una carpeta aparte. Ahora actuamos. En primer lugar, presentamos una denuncia policial por fraude y falsificación. Segundo, preparamos una demanda para invalidar todas las transacciones, incluida la venta de la tienda y el contrato de alquiler. Tercero, impugnamos el contrato de préstamo. ¿Y la casa?, preguntó Elizabeth en voz baja. ¿Puede quitárnosla el banco? No, no puede, respondió Jonathan con firmeza. Al menos no mientras dure la investigación. Ya hemos presentado una solicitud de medidas cautelares. Esto significa que no se puede hacer nada con la propiedad. Pero hay algo más, añadió Peter. Tenemos que actuar con rapidez. Si Richard y su nueva novia se dan cuenta de que les seguimos la pista, podrían tratar de ocultar el dinero. Jonathan terminó por él. O abandonar el país. Elizabeth cerró las manos en un puño. ¿Qué se supone que debo hacer? Para empezar, Jonathan sacó un documento del cajón de su escritorio. Firma esto. Es una declaración a la policía. Y esto es un poder notarial para representar tus intereses. Mientras Elizabeth firmaba los papeles, sonó su teléfono. El número no le resultaba familiar. No contestes, dijo Jonathan rápidamente. A partir de ahora, todas las negociaciones se harán exclusivamente con abogados. El teléfono siguió sonando. Al quinto timbrazo, llegó un mensaje. Cariño, ¿por qué pones las cosas tan difíciles? Resolvamos esto pacíficamente. Richard está dispuesto a discutir los términos del divorcio. Piensa en tu reputación. Elizabeth mostró el mensaje a los abogados. Saben que estoy aquí. Claro que lo saben, sonrió Peter. Alguien del banco debe de haberles avisado, pero no importa. Tenemos todas las pruebas que necesitamos. ¿Y ahora qué?, preguntó Elizabeth. Ahora es cuando la cosa se pone interesante, respondió Jonathan. Estamos a punto de comenzar una verdadera batalla. Y créame, señora Porter, con estas pruebas tenemos muchas posibilidades de ganar. Cuando Elizabeth salió del despacho del abogado, ya era de noche. Caminó hacia su coche y por primera vez en días sintió algo parecido a la esperanza. Sí, su mundo se había derrumbado, pero ahora sabía cómo reconstruirlo. Y esta vez, a su manera. Elizabeth se despertó con unos molestos golpes en la puerta. El reloj marcaba las 8 de la mañana. Los golpes no cesaban. «S.R.A. Porter, abra. Sabemos que está en casa». Se asomó a la ventana y vio a 2 hombres con trajes oscuros frente a su puerta. Uno llevaba unos papeles en la mano. «¿Quiénes son ustedes?», gritó a través de la ventana. «Somos de la agencia de cobros Swift Recovery. Tenemos una orden para inventariar la propiedad». Elizabeth sintió que el corazón se le aceleraba. Cogió el teléfono y marcó el número de Jonathan. «No tienen derecho». La voz del abogado sonaba furiosa. «No abras la puerta. Estaré allí en 20 minutos. S.R.A. Porter», volvió a gritar el cobrador. «Si no abre la puerta, llamaremos a la policía. Llámelos», respondió Elizabeth. «Mi abogado está de camino». Se sentó en su silla, tratando de calmarse. Le temblaban las manos. Su mente se agitaba pensando en todas las cosas que había en la casa. Los muebles antiguos que Richard y ella habían coleccionado a lo largo de los años, los cuadros, la plata de la familia. Jonathan llegó 15 minutos más tarde e inmediatamente se dirigió a los coleccionistas. «Jonathan Miller, el abogado de la S.R.A. Porter. Déjeme ver sus papeles». Uno de los hombres le tendió una carpeta. «Todo está de acuerdo con la ley. La deuda del préstamo no ha sido pagada,
El banco tiene derecho a... El banco no tiene ningún derecho, le interrumpió Jonathan. El contrato de préstamo está recurrido ante los tribunales. Aquí está la orden judicial. Sacó un documento de su carpeta. Ninguna acción con la propiedad hasta la decisión del tribunal. Los cobradores leyeron el papel varias veces. Tenemos que consultarlo con nuestro departamento jurídico, dijo finalmente uno de ellos. Comprobarlo, asintió Jonathan. Mientras tanto, salgan de mi propiedad o llamaré a la policía por allanamiento. Cuando los cobradores se marcharon, Elizabeth por fin pudo respirar. Gracias, Jonathan. Pensé que... Volverán, dijo el abogado con seriedad. Y no solo ellos. Tenemos que hablar. Fueron a la cocina. Elizabeth encendió la cafetera. Necesitaba café urgentemente. ¿Qué está pasando?, preguntó poniendo una taza delante de Jonathan. El banco ha vendido tu deuda a un cobrador. Son malas noticias. Los cobradores utilizarán todos los medios posibles para presionarte. Pero tenemos una orden judicial, ¿no? Sí, pero aún así vendrán, llamarán y escribirán cartas. Su trabajo es exprimir el dinero por todos los medios. En ese momento sonó el teléfono de casa. El contestador automático se encendió, y una desagradable voz masculina llenó la habitación. S.R.A. Porter, Agencia de Recaudación Swift. Debe $275,000, incluidos intereses y sanciones. Si no inicia el reembolso en el plazo de 3 días, Elizabeth apagó el sonido. ¿Esto va a pasar siempre? Por desgracia, sí, asintió Jonathan. Pero hay otros problemas. Fíjate en esto. Sacó un montón de papeles de su maletín. Este es un informe de nuestro experto financiero. Richard no solo retiró dinero de la empresa. Dejó la empresa con enormes deudas a los proveedores. Elizabeth cogió los documentos. Las cifras se fundieron ante sus ojos. 70,000, 95, 120. Dios, eso es casi $500,000 en total, terminó Jonathan. Y todos ellos están vencidos. ¿Pero cómo? Siempre hemos pagado a nuestros proveedores a tiempo. No hemos hecho ningún pago en los últimos 3 meses. El dinero ha ido a parar a otras cuentas. Elizabeth sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. ¿Y ahora qué? ¿Los proveedores nos demandarán? Ya lo están haciendo. Las primeras demandas llegaron ayer. En ese momento, volvieron a llamar a la puerta. Elizabeth se sobresaltó, pero Jonathan levantó una mano tranquilizadora. Es Peter, le he llamado. Peter Anderson entró con un pesado maletín y un rostro sombrío. Buenos días, señora Porter. Por desgracia, las noticias no son muy buenas. Se sentó a la mesa y extendió unos documentos. Hemos rastreado el dinero. La mayoría de los fondos se han transferido a cuentas en paraísos fiscales. Están las Islas Caimán, Belice, Panamá. ¿Se pueden recuperar?, preguntó Elizabeth en voz baja. Peter y Jonathan se miraron. En teoría, sí, respondió Peter. Pero es un proceso muy complicado y largo. Hay que presentar solicitudes a través de instituciones internacionales, demostrar la ilegalidad de las transacciones. Mientras tanto, añadió Jonathan, tenemos que resolver los problemas actuales. Proveedores, cobradores, el banco. Elizabeth se levantó y se asomó a la ventana. Afuera hacía un hermoso día de primavera. Su vecina paseaba al perro. Todo parecía tan normal, tan corriente. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó sin darse la vuelta. ¿Hasta qué? Hasta que todo se desmorone por completo. Cuando empiecen los pleitos con los proveedores, cuando el banco intente quedarse con la casa, cuando... Se le quebró la voz. Jonathan se acercó y le puso la mano en el hombro. Elizabeth, escucha. La situación es difícil, pero no desesperada. Tenemos pruebas del fraude. Tenemos testigos. Tenemos documentos que confirman la retirada de activos. Pero el dinero ya está en el extranjero, sonrió amargamente. Sí, pero hay otros activos. La tienda que Richard vendió por una miseria. Podemos impugnar el trato. También el almacén con el alquiler sobrevalorado. Y lo que es más importante, tenemos pruebas de que todo era un plan premeditado. El timbre volvió a sonar. Esta vez era un mensajero con una carta. Una citación, dijo Jonathan mirando el sobre. El primer proveedor ha presentado una demanda. Elizabeth se hundió pesadamente en su silla. ¿Sabes qué es peor? Conozco a estas personas. Michael, de Antique Treasures, David, de Heritage Imports.
Llevamos años trabajando con ellos, confiaban en nosotros, y por eso, intervino Peter, tenemos una oportunidad. Pueden convertirse en nuestros testigos, para confirmar que todos los pagos se hicieron a tiempo, que el negocio era estable. El teléfono volvió a sonar, y otra vez, y otra vez. No parará, dijo Elizabeth. Llamarán, vendrán, enviarán cartas. Podemos presentar una denuncia contra los cobradores, sugirió Jonathan. ¿Por violación del contrato? No, dijo de pronto Elizabeth con firmeza. Deja de ponerte a la defensiva. Es hora de pasar a la ofensiva. Los dos hombres la miraron sorprendidos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Peter. Elizabeth se levantó y se acercó a la mesa. ¿Has dicho que la tienda se vendía a un precio más bajo? Peter, estupendo. Vamos a presentar una demanda para invalidar el trato. ¿Un alquiler de almacén excesivamente caro? Rescindimos el contrato y exigimos la devolución de la diferencia. ¿Firma falsificada en un contrato de préstamo? Recurrimos a la fiscalía. Será una guerra, advirtió Jonathan. ¿Ya no es una guerra?, sonrió Elizabeth con amargura. Al menos ahora lucharé en mis propios términos. Elizabeth estaba sentada en un Starbucks del centro, removiendo nerviosamente su café con leche. Eligió una mesa en la esquina más alejada, desde donde podía ver toda la sala. En 15 minutos llegaría Anna Davis, la contable que había trabajado con ellos durante los últimos 5 años, hasta que Richard la despidió repentinamente hacía 2 meses. ¿Elizabeth?, sonó la voz familiar. Anna no había cambiado mucho. El mismo peinado cuidado y las mismas gafas de montura fina. En sus ojos solo aparecía cierta cautela. Gracias por aceptar quedar. Elizabeth señaló una silla vacía. Estaba indecisa, admitió Anna con sinceridad, sentándose. Después de que me despidieran, de eso quería hablarte. Richard dijo que te habías ido por tu cuenta. Anna sonrió amargamente. Claro que dijo eso. ¿Qué más te dijo? Nada. Elizabeth se inclinó hacia adelante. Anna, necesito la verdad. ¿Qué ocurrió realmente? La contable permaneció largo rato en silencio, mirándose las manos. Por fin levantó la vista. Me di cuenta de algunas transacciones extrañas. Se estaban transfiriendo grandes sumas de dinero a cuentas de empresas con las que nunca habíamos trabajado. Cuando intenté averiguar los detalles, Richard dijo que eran nuevos socios. ¿Qué empresas? Crown Investments, Royal Storage Solutions, algunas otras, todas registradas en la misma dirección. Elizabeth asintió. ¿Y qué pasó después? Comprobé estas empresas, todas nuevas, creadas hace menos de un año, sin actividad real, clásicas empresas fantasma de blanqueo de dinero. ¿Se lo contaste a Richard? Anna se ajustó las gafas con nerviosismo. Sí, y al día siguiente recibí una carta de despido, por revelación de secretos comerciales. ¿Te amenazó? No directamente, pero me dejó claro que si hacía algún ruido, no volvería a encontrar trabajo en esta ciudad. Elizabeth sacó una carpeta de su bolso. Anna, mira esto. Son los extractos de los últimos 6 meses. ¿Puedes explicarme a qué corresponden estos pagos? La contable estudió detenidamente los documentos. Dios mío, es mucho peor de lo que pensaba. No solo ha retirado dinero, sino que ha vaciado completamente la empresa. ¿A qué se refiere? Mira. Anna sacó un bolígrafo y empezó a tomar notas. Estos pagos son supuestamente por servicios de consultoría, pero no hubo consultas reales. Estos son pagos por bienes que nunca se entregaron. Y aquí hay facturas exageradas de alquiler, servicios públicos, incluso limpieza. ¿Y todo fue a parar a las cuentas de estas nuevas empresas? Sí. Y de ahí, lo más probable, a compañías offshore. Un esquema clásico. Elizabeth sintió que se le hundía el corazón. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Anna la miró directamente a los ojos. Richard convenció a todo el mundo de que lo sabías, que habíais decidido juntos reestructurar el negocio. ¿Reestructurar? Elizabeth se rió amargamente. Acaba de robar a la empresa, y no solo a la empresa, añadió Anna en voz baja. Elizabeth, sé lo del préstamo, el que está a tu nombre. ¿Has visto los documentos? Sí, los he visto. ¿Y la firma? No es tu firma. Elizabeth levantó la vista bruscamente. ¿Estás segura? Trabajé contigo durante 5 años. Sé cómo es tu firma. Es una burda falsificación. En ese momento, el teléfono de Elizabeth vibró.
Un mensaje de un número desconocido. Querida, no te metas donde no te llaman. Tu conversación con tu antiguo contable podría tener consecuencias desagradables para todos. Elizabeth le mostró el mensaje a Ana. Se puso pálida. ¿Nos están siguiendo? Eso parece. Elizabeth miró a su alrededor. ¿Pero sabes qué? Déjalos. Que sepan que no tenemos miedo. ¿Qué vas a hacer? Voy a luchar. Ya tengo abogados. Ahora necesito testigos. Ana miró largo rato por la ventana y luego se volvió con decisión hacia Elizabeth. Testificaré. Contaré todo lo que sé. Tengo copias de los documentos que hice antes de que me pusieran en libertad. Podría ser peligroso. Ya lo sé. Pero no puedo permanecer en silencio. Lo que hizo estuvo mal. Elizabeth apretó la mano de Ana. Gracias. No sabes cuánto significa esto. Por cierto, Ana bajó la voz. Hay algo más. Sé quién es. ¿Quién? Aquella por la que Richard empezó todo esto. Alexandra King. Vino a la oficina varias veces, supuestamente como inversora potencial. ¿La has visto? Sí. Joven, hermosa, ambiciosa. Y muy, muy inteligente. Fue a ella a quien se le ocurrió todo el plan de las empresas fantasma. Elizabeth sintió que se le cortaba la respiración. ¿Hace cuánto tiempo? Al menos un año. No lo habían planeado con prisas. Todo estaba cuidadosamente pensado. El teléfono volvió a sonar. Esta vez es Jonathan. ¿Elizabeth? Tenemos un problema. Alguien ha hackeado el sistema de seguridad de la oficina. Todas las computadoras han sido formateadas. Todos los archivos han sido destruidos. Colgó el teléfono y miró a Ana. ¿Dijiste que tenías copias de los documentos? Ana. Sí, en una memoria USB. Lo guardo en una caja de seguridad. ¿No en nuestro banco? No, en otro. No me fiaba. Hiciste bien, la interrumpió Elizabeth. Vámonos. Necesitamos esos documentos. Los necesitamos ahora. Cuando salían de la cafetería, Elizabeth se fijó en un hombre que rápidamente se dio la vuelta y empezó a hablar por teléfono. Lo reconoció. Era uno de los nuevos empleados que Richard había contratado poco antes de desaparecer. Nos están vigilando de verdad, susurró Ana. Que lo hagan, respondió Elizabeth. Ahora ya no importa. Tenemos algo que no les va a gustar, la verdad. El despacho del investigador privado, Michael Henderson, era una pequeña habitación en un viejo edificio de oficinas. Elizabeth, Jonathan y Peter apenas cabían alrededor de un escritorio repleto de papeles. ¿Los has encontrado? Preguntó Elizabeth de inmediato. Michael, un hombre canoso de unos 50 años y ojos penetrantes, asintió. Sí, los encontré. Y créeme, no escondían gran cosa. Puso varias fotografías sobre la mesa. Mostraban a Richard y a una joven saliendo de un restaurante de lujo, subiendo a un Mercedes nuevo y entrando en una joyería. Alexandra King, continuó el detective. 32 años, graduada en una escuela de negocios de Londres. Durante los últimos 3 años ha trabajado como consultora de reestructuración financiera. ¿Quiere decir especialista en blanqueo de dinero? Aclaró Peter con gravedad. Se podría decir así. La habían observado varias veces en planes similares, pero no pudimos demostrar nada. Estaba demasiado limpia. ¿Dónde viven? Preguntó Elizabeth. Michael sacó otra foto, de un moderno complejo residencial con seguridad. Residencia Diamond, en Park Avenue. El ático está en la última planta. El alquiler es de 20,000 al mes. ¿Con el dinero de quién? Ya sabemos, murmuró Elizabeth. Pero eso no es lo más interesante. El detective abrió su portátil. Mira esto. En la pantalla aparecieron documentos de alguna empresa. Inversiones Golden Future, leyó Jonathan. Registrada hace 2 semanas. ¿Y adivina quién es el propietario? Michael se desplazó por la página. Alexandra King. Ahora mira la dirección. Belice, silbó Peter. Un clásico offshore. Así es. Y en la última semana, esta empresa ha recibido varias transferencias importantes. ¿De dónde? Preguntó Jonathan rápidamente. De Crown Investments y Royal Storage Solutions, las mismas empresas que se utilizaron para retirar dinero del negocio de la señora Porter. Elizabeth sintió que le temblaban las manos. ¿Cuánto? Casi $1 millón en total. La oficina se quedó en silencio.
Peter fue el primero en hablar. ¿Es bueno o malo? Es estupendo, respondió Jonathan. Ahora podemos seguir el flujo del dinero. Podemos demostrar la conexión entre todas las empresas. ¿Y ahora qué?, preguntó Elizabeth. Ahora viene la parte divertida. Michael sacó otro documento. He comprobado todas las transacciones de Alexandra King en los últimos meses, y he encontrado algo interesante. Me mostró una impresión de las transacciones bancarias. ¿Ves estos pagos? Transferencias regulares a una cuenta en un banco suizo. Cada mes, la misma cantidad, $5,000. ¿Qué tiene eso de interesante?, preguntó Peter. El destinatario, Nicola Rossi, una antigua empleada del mismo banco donde Richard pidió un préstamo a nombre de la señora Porter. Jonathan se incorporó. ¿Quieres decir que...? Así es. Alguien del banco le ayudó a conseguir un préstamo con documentos falsos, y ese alguien cobraba por ello con regularidad. Elizabeth sintió que se le cortaba la respiración. ¿Podemos usar esto? Podemos, asintió Jonathan. Esto ya no es solo una estafa, es un plan de delincuencia organizada. En ese momento sonó el teléfono de Michael. Miró la pantalla y frunció el ceño. Mi informante del banco. Disculpe, tengo que contestar. Salió al pasillo. Cuando volvió, su rostro estaba serio. Tenemos problemas. Están empezando a cubrir sus huellas. ¿Qué quieres decir?, preguntó Peter. Todos los documentos del préstamo de la señora Porter se habían anulado repentinamente al trasladarse la sucursal bancaria. Y el señor Rossi se fue urgentemente de vacaciones. Tiene un billete a Zúrich para esta noche. Tenemos que detenerle, exclamó Elizabeth. Es demasiado tarde. Michael negó con la cabeza. Pero hay buenas noticias. Mi informador ha conseguido hacer copias de todos los documentos, incluida la correspondencia interna sobre el préstamo. Jonathan sacó rápidamente su teléfono. Llamaré al juez. Necesitamos una orden para embargar las cuentas. Todas las cuentas. Y algo más, añadió Michael. Parece que Alexandra y Richard están planeando un viajecito. Mostró una foto en la pantalla de su teléfono. 2 billetes en clase preferente a Dubái. ¿Cuándo?, preguntó Elizabeth secamente. Pasado mañana. Peter y Jonathan se miraron. Tenemos que actuar ya, dijo Peter. Si salen del país, no lo harán, dijo Elizabeth con firmeza. Ya es suficiente. No voy a dejar que se lleven mi dinero. Se volvió hacia Jonathan. ¿Qué necesitamos? Una declaración a la fiscalía. El testimonio de Ana. Documentos de un informante del banco. Y lo más importante, pruebas de la conexión entre todas las empresas. ¿Tenemos todo eso? Ahora sí, asintió Michael. Puedo tener listo un informe completo para esta noche. Hazlo, se levantó Jonathan. Y voy a ir a ver al juez. Necesitamos una orden para embargar las cuentas y una prohibición de viajar. Elizabeth también se puso en pie. Quiero estar allí. ¿Dónde? Cuando los detengan. Quiero mirar a Richard a los ojos. Podría ser peligroso, advirtió Michael. Toda mi vida ha sido peligrosa últimamente, sonrió Elizabeth con amargura. Pero tengo que hacerlo, por mi propio bien. Cuando salían del despacho del detective, Elizabeth se detuvo de repente. ¿Sabes qué es peor? Todavía no puedo creer que sea capaz de esto. 30 años. ¿Cómo puedes equivocarte tanto con una persona? No estabas equivocada, respondió Jonathan en voz baja. Es solo que la gente cambia. Por desgracia, no siempre para mejor. Bueno. Elizabeth cuadró los hombros. Entonces es hora de que yo también cambie. Se acabó ser una víctima. Es hora de convertirme en cazadora. Elizabeth estaba sentada en el despacho de Jonathan, mirando los documentos colocados sobre el gran escritorio. Habían pasado 3 semanas desde que encontraron el rastro de Richard y Alexandra. 3 semanas que lo cambiaron todo. Aún así, consiguieron transferir parte del dinero, dijo Peter sombríamente, señalando los extractos bancarios. Casi 300,000 desaparecieron el día anterior al embargo de las cuentas. Pero bloqueamos la cantidad principal, recordó Jonathan. Y lo más importante, no podían salir del país. Elizabeth recordó aquella tarde en el aeropuerto, la cara de Richard cuando la policía lo detuvo en el mostrador de facturación, la cara de confusión de Alexandra mientras repetía: «No tienen derecho, esto es un error». «¿Qué dice la fiscalía?», preguntó. «El caso es sólido», respondió Jonathan.
falsificación, fraude, blanqueo de dinero. Se enfrentan a penas graves. Pero Elizabeth pudo oír la vacilación en su voz. Pero sus abogados les ofrecen un trato. Están dispuestos a devolver parte del dinero a cambio de una condena más leve. ¿Cuánto? El 60% del total. Elizabeth rió amargamente. ¿Quieres decir que me robaron todo lo que tenía y ahora quieren pagarme con la mitad? Técnicamente, no es una mala oferta, dijo Peter con cautela. Teniendo en cuenta cuánto dinero se ha perdido ya. No, dijo de pronto Elizabeth con firmeza. Tengo otro plan. Los dos hombres la miraron sorprendidos. ¿Qué plan?, preguntó Jonathan. Elizabeth se levantó y se acercó a la ventana. He estado pensando mucho estas semanas, sobre negocios, sobre dinero, sobre el futuro, y me he dado cuenta de una cosa. No se trata de dinero. ¿De qué se trata? Se trata del control, en la oportunidad de empezar de nuevo, a su manera. Volvió a su escritorio y colocó los nuevos documentos. Mira, nuestras tiendas todavía tienen una reputación. Todavía tenemos una base de clientes, conexiones con los proveedores. Sí, la empresa está endeudada, pero... ¿Pero qué?, la apremió Jonathan. Pero sé cómo salvarlo. Necesito una reunión. ¿Con quién? Con los acreedores, con todos, y también con los proveedores. Peter negó con la cabeza. Elizabeth, han presentado demandas. Exigen el pago inmediato de las deudas. Por eso quiero hablar con ellos, para ofrecerles un trato. Jonathan la miró atentamente. ¿Qué clase de trato? Les ofrezco que se hagan socios, convertir sus deudas en una participación en el negocio. Pero con mis condiciones. ¿Qué condiciones? Sigo siendo el director general. Tengo el control total sobre las operaciones. Ellos tendrán un puesto en el consejo de administración y una parte de los beneficios. ¿Y el banco?, preguntó Peter. El banco tendrá lo que quiere, su dinero, pero gradualmente, según un calendario que elaboraremos juntos. Jonathan golpeó la mesa con los dedos pensativo. Es arriesgado, muy arriesgado, lo sé, pero es la única forma de salvar el negocio. ¿Y sabes una cosa? Tengo una carta de triunfo. ¿Cuál es? Elizabeth sacó una carpeta de su bolso. Un informe de un tasador independiente. Lo encargué hace una semana. A pesar de todos los problemas, el valor real de nuestros activos, instalaciones, equipos, inventario, es casi el doble del importe de nuestras deudas. Peter miró rápidamente los documentos. Eso cambia las cosas, pero aún tenemos que convencer a nuestros acreedores. Yo puedo hacerlo, dijo Elizabeth con confianza. Porque yo tengo algo que Richard no tiene. ¿Qué es? Confianza. Llevo años trabajando con esta gente. Me conocen. Saben que no les he mentido, robado o intentado engañar a nadie. La oficina se quedó en silencio. Jonathan fue el primero en hablar. De acuerdo, digamos que lo intentamos. ¿Qué sugieres exactamente? Elizabeth extendió los papeles sobre la mesa. Primero, reunimos a todos los acreedores, mañana mismo. Cuanto antes, mejor. ¿Mañana?, se sorprendió Peter. Eso es poco realista. Lo es. Ya he hablado con algunos de ellos. Están dispuestos a venir. Bien, asintió Jonathan. ¿Y ahora qué? A continuación presentamos el plan de reestructuración. Aquí está. Puso una gruesa carpeta sobre la mesa. Llevo 2 semanas trabajando en él. No nos lo habías dicho, dijo Jonathan con suavidad. Tenía que estar seguro. Tenía que calcularlo todo. Fíjate en esto. Los hombres se inclinaron sobre los documentos. Pasaron 5 minutos en silencio. Esto es... impresionante, dijo finalmente Peter. Has pensado en todo, cada detalle, incluso más, añadió Jonathan. No solo estás salvando el negocio, sino que lo estás haciendo crecer. Elizabeth asintió. Exactamente. No quiero simplemente recuperar lo que había. Quiero crear algo nuevo, algo mejor. ¿Y estás segura de que puedes hacerlo? Sí, lo estoy. ¿Sabes por qué? Porque ahora conozco mi verdadero valor. Richard podría robarme el dinero, podría destruir nuestro matrimonio, pero no podría llevarse mi experiencia, mis conocimientos, mi reputación. Jonathan miró su reloj. Si queremos reunir a todos mañana, tenemos que empezar a actuar ya. Lo sé. Se puso en pie Elizabeth. Así que empecemos. Tenemos mucho trabajo que hacer. Cuando salían del despacho, Peter se detuvo de repente. ¿Sabes qué es lo más extraño? Todo este asunto con Richard parece haberte hecho más fuerte.
Elizabeth sonrió. No más fuerte, solo a mí. La persona que siempre he sido, pero tenía miedo de admitirlo. La sala de conferencias estaba abarrotada. Elizabeth miró las caras de los asistentes, acreedores, proveedores, abogados. Conocía a muchos de ellos desde hacía años. Con algunos había hablado en persona antes de la reunión. Su plan empezaba a funcionar. En ese momento, la puerta se abrió bruscamente. Richard estaba en el umbral. Detrás de él había 2 policías y su abogado. «Esto es una reunión ilegal», gritó. «Sigo siendo el propietario de la empresa». «Copropietario», corrigió Elizabeth con calma. «Y estás bajo arresto domiciliario. ¿Qué hace usted aquí?» «El tribunal me ha permitido asistir a todas las reuniones relacionadas con la empresa». Richard intentó sonreír al público, pero su sonrisa era torcida. «Sigo teniendo derecho a voto, por supuesto», asintió Elizabeth. «Siéntate. Escuchad lo que tengo que ofrecer a nuestros acreedores». Richard se sentó en el rincón más alejado, junto a su abogado. Tenía la cara pálida y ojeras. 3 semanas de arresto domiciliario no le habían sentado nada bien. «Caballeros», se levantó Elizabeth. «Gracias por venir. Sé que la situación es difícil. Sé que muchos de ustedes han perdido la confianza en nuestra empresa. Pero hoy les ofrezco algo más que un plan de pago de la deuda. Les ofrezco un nuevo comienzo». Encendió el proyector. En la pantalla aparecieron gráficos y cifras. Están viendo una valoración realista de nuestros activos. Como pueden ver, incluso ahora el valor de la empresa supera el importe de sus deudas. Pero esa no es la cuestión. ¿Cuál es?, preguntó Michael, de Antique Treasures, uno de nuestros mayores proveedores. Es el potencial. Eche un vistazo a la siguiente diapositiva. En la pantalla ha aparecido un plan de negocio detallado. No solo propongo una reestructuración, propongo expansión, nuevas direcciones, nuevos mercados, nuevas oportunidades. En ese momento, Richard se echó a reír. ¿Expansión? ¿Con qué dinero? ¿Has olvidado que la empresa está en quiebra? No, Richard. Elizabeth lo miró fijamente a los ojos. La empresa no está en quiebra. Fuiste tú quien intentó destruirla, pero fracasaste. Se volvió hacia el público. Tengo acuerdos preliminares con inversores. Están dispuestos a invertir en el desarrollo. Pero hay una condición: transparencia total y nueva gestión. ¿Qué tipo de gestión?, preguntó alguien del público. Propongo crear un consejo de administración. Ustedes, nuestros acreedores, tendrán puestos en él. Juntos tomaremos las decisiones estratégicas. ¿Y la gestión operativa?, preguntó un representante del banco. La mantendré yo. Conozco este negocio, conozco el mercado, y lo más importante, sé cómo recuperar tu dinero. Richard intentó intervenir de nuevo. «Esto es ridículo. ¿De verdad crees que ella puede?» «Cállate», dijo bruscamente Michael. «Ya hemos visto cómo diriges un negocio». La sala se quedó en silencio. Richard palideció aún más. Elizabeth continuó. «Este es mi plan. Primero, vamos a convertir parte de la deuda en acciones de la empresa. Os convertiréis en copropietarios. En segundo lugar, vamos a elaborar un calendario para pagar el resto de la deuda. Un calendario realista, que tenga en cuenta nuestras capacidades». «¿Y las nuevas inversiones?», preguntó el representante del banco. «Se utilizarán para el desarrollo. Abriremos una plataforma en línea para vender antigüedades. Ampliaremos la geografía de las entregas. Introduciremos un nuevo sistema de evaluación y certificación». Richard intentó ponerse en pie de nuevo. «Esto es una apuesta. Todos ustedes se arrepentirán». «Señor Porter», Jonathan le interrumpió. «Una palabra más y pediré a la policía que le escolte fuera de la sala. Le recuerdo que está aquí solo como observador». Elizabeth continuó su presentación. La hora pasó volando. Cuando terminó, la sala volvió a quedar en silencio. Michael fue el primero en hablar. «Estoy de acuerdo. Llevamos 15 años trabajando contigo, Elizabeth. Nunca nos has defraudado». «Y yo estoy de acuerdo», añadió David, de Heritage Imports. «El plan parece realista. Uno a uno, los acreedores fueron aceptando». Richard se sentó en su rincón, apretando los puños. Finalmente, un representante del banco se levantó. «Señora Porter, su plan parece convincente, pero tenemos una condición». «¿Cuál?». «Queremos que todos los activos de la empresa sean auditados por auditores independientes. Y una cosa más, una auditoría completa de todas las transacciones del último año». «Estoy de acuerdo»,
asintió Elizabeth. De hecho, insisto en ello. Richard saltó de repente. No puedes hacer eso. ¿Qué, Richard? Elizabeth se volvió hacia él. ¿Tienes miedo de que encuentren algo más? Además del dinero que ya has robado. No he robado nada. Eran transacciones legítimas. ¿En serio? Sacó los documentos de la carpeta. Pues explícame esto. Y esto. Y esto. Empezó a extender los papeles sobre la mesa. Notario falso, documentos falsos, empresas ficticias, retiros de activos. ¿Quieres que continúe? Richard vaciló. Su abogado le agarró del brazo. Mi cliente declina hacer comentarios. Por supuesto, Elizabeth sonrió con amargura. Siempre se niega cuando tiene que responder de sus actos. Se volvió hacia el público. Caballeros, la decisión es suya. He propuesto un plan honesto, un plan transparente, un plan que nos permitirá a todos empezar de nuevo. Michael se levantó. Voto a favor, y creo que no soy el único. 1-1, los acreedores levantaron la mano. Cuando terminó la votación, el resultado fue unánime. Richard se puso en pie tambaleándose. Lo vais a lamentar. Todos, llévenselo, dijo Jonathan con calma a la policía. Cuando la puerta se cerró tras Richard, Elizabeth sintió que un enorme peso caía de sus hombros. Lo había conseguido. Había salvado la empresa. Y lo que era más, había demostrado ser más fuerte de lo que pensaba. Enhorabuena, dijo Jonathan en voz baja. Lo has conseguido. Esto es solo el principio, respondió ella. Pero ahora sé con certeza que puedo hacerlo. 6 meses pasaron como un día. Elizabeth estaba de pie junto a la ventana de su nuevo despacho, mirando hacia la concurrida calle. Sobre su mesa había un nuevo informe financiero, el primero con saldo positivo después de todos los acontecimientos. Deberías estar contenta, dijo Ana, que había vuelto a su puesto de jefa de contabilidad. Llevamos 2 meses de adelanto en el calendario de amortización de la deuda. Elizabeth sonrió. Es un mérito de todo el equipo. Por cierto, ¿cómo van las cosas con el nuevo sistema de contabilidad? Funciona a la perfección. Cada transacción se comprueba 2 veces. No hay puntos oscuros. En ese momento llamaron a la puerta. Michael de Antique Treasures apareció en el umbral. Perdón por la visita inesperada. Tengo una gran noticia. Puso un catálogo sobre la mesa. ¿Recuerdas aquella colección de muebles victorianos de la que hablábamos? El propietario ha acordado un contrato de exclusividad con nosotros. Elizabeth cogió el catálogo. Esto es increíble. Esta colección es el sueño de todo anticuario. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Michael sonrió misteriosamente. Nos eligió por nuestro nuevo sistema de subastas en línea. Dijo que nunca había visto un enfoque tan profesional. Elizabeth recordó cuánto esfuerzo había costado desarrollar este sistema. Noches sin dormir, consultas interminables con programadores, pruebas. Pero mereció la pena. Por cierto, añadió Michael, me he enterado de lo de Richard. Elizabeth se puso tensa. ¿Qué noticias? El juicio está previsto para el mes que viene. La acusación tiene todas las pruebas. Alexandra ya ha accedido a testificar contra él a cambio de una reducción de condena. Le ha traicionado, dijo Elizabeth en voz baja. ¡Qué ironía! En ese momento sonó el teléfono. Era David, de Heritage Imports. Elizabeth, ¿has visto las últimas cifras de ventas? Nuestro proyecto conjunto con la galería en línea ha superado todas las expectativas. Sí, respondió ella. Pero esto no ha hecho más que empezar. Tengo nuevas ideas. Cuando terminó la conversación, Michael sacudió la cabeza con admiración. ¿Sabes qué es lo más impresionante? La forma en que fuiste capaz no solo de salvar el negocio, sino de llevarlo al siguiente nivel. Elizabeth se acercó a la pared donde colgaba un mapa con las nuevas tiendas y oficinas de representación. Es sencillo. Por fin he empezado a hacer lo que llevaba mucho tiempo soñando. ¿Recuerdas que hace 5 años propuse desarrollar el negocio online? Y Richard estaba en contra, asintió Michael. Decía que las antigüedades eran un negocio conservador, que nuestros clientes no estaban preparados para el cambio, pero resultó que llevaban mucho tiempo esperándolo. Terminó Ana por ella. Nuestra cartera de clientes se ha triplicado en los últimos 4 meses. Peter entró en la oficina con una nueva pila de documentos. Otra buena noticia es que el banco ha aceptado reestructurar el saldo del préstamo en condiciones más favorables. Están impresionados con nuestros resultados. Elizabeth se llevó los documentos. ¿Sabes qué es lo más extraño?
Todo este horror con Richard me hizo darme cuenta de lo que realmente soy capaz de hacer. Se llama una bendición disfrazada, sonrió Michael. A veces las peores cosas de nuestra vida nos abren las mejores oportunidades. De repente, una emocionada secretaria irrumpe en el despacho. Señora Porter, hay un equipo de filmación de un canal de negocios abajo. Quieren entrevistarla sobre una historia de éxito en la gestión de crisis. Elizabeth negó con la cabeza. Diles que estoy ocupada. Tengo cosas más importantes que hacer. ¿Qué tipo de cosas? Se sorprendió la secretaria. Trabajo, respondió Elizabeth con sencillez. Nuestro nuevo catálogo no se hará solo. Cuando todos se hubieron marchado, volvió a echar un vistazo a su despacho. Un ordenador nuevo con un sistema de gestión de ventas, pilas de catálogos, planos de desarrollo en las paredes. Todo esto lo habían creado sus manos, su mente, su voluntad. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Margaret. He visto tu empresa en la lista de los negocios de más rápido crecimiento del año. Estoy orgullosa de ti, amiga mía. Elizabeth sonrió. Sí, fue doloroso. Daba miedo, pero ahora sabía que a veces hay que perderlo todo para encontrar tu verdadero yo. 1 año. Ha pasado exactamente 1 año desde el día en que Elizabeth encontró la nota de Richard. Estaba sentada en su sillón favorito junto a la ventana, hojeando el periódico de la mañana con un artículo sobre el veredicto en el caso de su exmarido. 5 años de cárcel por fraude y falsificación. Rezaba el titular. Alexandra recibió una sentencia suspendida a cambio de su cooperación con la investigación. Todas sus cuentas fueron embargadas y sus bienes confiscados. Un timbre interrumpió sus pensamientos. Margaret estaba en el umbral con una botella de champán. Pensé que hoy era un día especial. Merece la pena celebrarlo. Elizabeth dejó entrar a su amiga en casa. ¿Sabes? Ni siquiera me siento feliz por este veredicto. Solo alivio. Como si por fin pudiera exhalar. Y empezar una nueva vida, añadió Margaret abriendo el champán. Se sentaron en la terraza. El jardín de primavera estaba en flor, llenando el aire con el aroma de las lilas. Por cierto, Margaret sacó un sobre. Esto acaba de llegar por correo. Elizabeth abrió el sobre. Dentro había una carta de Richard. Querida Elizabeth, sé que no tengo derecho a pedir perdón. Lo que hice es imperdonable. Pero quiero que sepas que lo siento. No por la prisión, no por el dinero. Lo siento por perderte. Ahora veo lo fuerte que siempre has sido. Y yo fui un tonto ciego. Alexandra me dejó tan pronto como se dio cuenta de que no habría más dinero. Irónico, ¿no? Sé que te va muy bien sin mí. He visto los artículos sobre la empresa, sobre tu éxito. Has hecho algo que yo nunca podría haber hecho. No contestes esta carta. Solo quería que supieras que me he dado cuenta de mis errores. Es demasiado tarde, pero lo he hecho. Richard. Elizabeth dobló la carta y la tiró a la papelera. ¿Sabes qué es extraño? Hace 1 año esta carta me habría roto el corazón. Y hoy no siento nada. Porque eres más fuerte, dijo Margaret. No más fuerte, solo tú misma. Elizabeth se levantó y caminó hasta el borde de la terraza. Ayer firmé los documentos finales para la ampliación de la red. Vamos a abrir oficinas en 3 nuevas ciudades. Las ventas por Internet han superado todas las expectativas. ¿Y sabes qué es lo mejor? Por fin he empezado a confiar en mí misma, en mis decisiones, en mi intuición. En ese momento sonó el teléfono. Jonathan. ¿Elizabeth? Tengo buenas noticias. El tribunal ha accedido a nuestra demanda de devolución de la última parte de los bienes. Todo ha terminado. Gracias, Jonathan, por todo. Cuando colgó, Margaret levantó su copa. ¿Por qué brindamos? Elizabeth pensó un momento. Por la libertad. No de Ricardo, sino del miedo, de la duda, de la necesidad de ser lo que los demás querían que fuera. Y por el futuro, añadió Margaret. Sí, por el futuro. Por fin me he dado cuenta de que a veces las peores cosas que nos pueden pasar abren la puerta a las mejores. Se sentaron en la terraza, observando cómo el sol se hundía lentamente en el horizonte. Les esperaba un nuevo día, y por primera vez en mucho tiempo, Elizabeth estaba realmente preparada para él. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Margarita. Elizabeth sonrió. Vivir. Simplemente vivir. ¿Y sabes qué?
Por primera vez en 30 años, siento que puedo hacerlo exactamente como quiero. El cielo del atardecer se volvió dorado. Comenzaba un nuevo capítulo de su vida, y esta vez, ella era la autora de su propia historia.